Capítulo 5. Los prisioneros del tiempo. El ambiente en el interior del avión era denso y opresivo, como si cada respiración estuviese impregnada de un presagio ineludible. Tras el aterrizaje en un Madrid que parecía haberse detenido en 1955, el caos apenas había comenzado. La modernidad de la aeronave chocaba con la austera realidad de la época, y en un abrir y cerrar de ojos, los pasajeros se vieron arrastrados hacia una pesadilla sin retorno. Los soldados y oficiales, vestidos con uniformes impecables y portando armas que relucían bajo las luces anaranjadas de la pista, descendieron en formación cerrada. Sin mediar palabras, se adentraron en la cabina, obligando a la tripulación y a los pasajeros a abandonar sus asientos. Con una precisión militar, comenzaron a confiscar cada dispositivo electrónico: teléfonos, relojes, tablets, incluso los mandos y paneles de control del propio jet, fueron desmantelados y recogidos en cajas metálicas marcadas con sellos oficiales. El estrépito de los artefactos al chocar contra el suelo se mezclaba con el murmullo atónito de los pasajeros, quienes apenas podían comprender la magnitud de lo que les acontecía. Entre ellos, Daniel, el periodista que hasta ahora había documentado cada detalle con discreción, no pudo evitar encender su grabadora en un intento desesperado de preservar la verdad. Con la mirada fija en el desconcierto general, comenzó a relatar en voz baja lo que observaba. Estamos siendo tratados como prisioneros del tiempo. No se nos permite ni siquiera conservar aquello que nos conecta con nuestro mundo. Su voz, temblorosa pero decidida, se convirtió en la única narración que pudiera salvar la memoria de aquel instante. En pocos minutos, la noticia de la magnitud del suceso trascendió el recinto. La inesperada aparición de una aeronave de tecnología avanzada en pleno Madrid de 1955 había generado una alarma que iba más allá de las fronteras españolas. Entre los altos mandos militares y en los pasillos de la central de comunicaciones del gobierno, se tomó la decisión de solicitar apoyo a los Estados Unidos. Así, en un segundo acto de esta trama insólita, se anunció la llegada inminente de agentes norteamericanos para colaborar en el manejo de lo que parecía una amenaza, o, quizá, una oportunidad sin precedentes. Horas después, el recinto en el que se habían trasladado a los pasajeros se convirtió en un escenario digno de una intriga de espías. Una instalación militar oculta, ubicada en los suburbios de la capital, se desplegaba como un laberinto de pasillos y cámaras de interrogatorio. Las paredes, frías y austeras, eran testigos mudos del miedo y la confusión. Los prisioneros del tiempo, como empezaban a ser denominados entre susurros, eran conducidos a pequeñas salas de espera, donde cada uno sería interrogado de forma individual. El primer interrogatorio tuvo lugar en una sala de mármol y acero, iluminada por una luz blanca y dura que no dejaba lugar a sombras. Allí, el sargento Gómez, con una voz que intentaba ser autoritaria y que resultaba implacable, inició su interrogatorio a un pasajero visiblemente alterado. ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen sus dispositivos?, inquiría sin compasión. Las respuestas se mezclaban con el desconcierto. Muchos afirmaban no entender la situación. Otros, en un arrebato de pánico, simplemente se negaban a hablar. Cada interrogatorio se volvió un ritual de despojo y control. Las preguntas no buscaban únicamente esclarecer la procedencia de los pasajeros, sino también dilucidar cómo era posible que un vuelo del futuro hubiese irrumpido en la realidad de 1955. En una de las salas, se podía oír a Daniel, con su grabadora en mano, recogiendo cada palabra de quienes eran sometidos a un interrogatorio casi inhumano. Dicen que vieron destellos en la cabina, que sintieron como si el tiempo se desgarrara a su alrededor, murmuró en su cuaderno de audio, mientras su rostro reflejaba la angustia de un hombre que intentaba comprender lo inexplicable. En medio de este torbellino de interrogatorios y recados burocráticos, 3 pasajeros se atrevieron a un acto desesperado. En una esquina apartada de una sala común, se reunieron en voz baja para intentar contactar a sus seres queridos. Aprovechando un último vestigio de esperanza y, quizá, un atisbo de la tecnología que aún conservaban en forma oculta, encendieron un dispositivo improvisado, combinando partes de sus propios aparatos confiscados. La tensión en el ambiente era palpable, y el zumbido de la máquina se convirtió en un tenue eco de la modernidad perdida. Pero tan pronto como intentaron establecer la comunicación, algo inexplicable ocurrió. Los 3 desaparecieron,
dejando tras de sí solo un silencio sepulcral y el eco de un grito ahogado. Nadie pudo explicarlo, y las autoridades militares lo catalogaron como un fenómeno imprevisto, mientras el pánico se propagaba en los corazones de los demás cautivos. Mientras tanto, en una sala apartada de la instalación, en medio de cables y equipos de grabación que habían sido rescatados de la cabina del avión, Daniel padre seguía documentando. Con cada nueva entrevista, cada gesto nervioso y cada mirada perdida, grababa la esencia de lo que se estaba convirtiendo en un acontecimiento histórico. No somos meros pasajeros, somos testigos de un salto en el tiempo, exclamó en voz baja mientras revisaba las grabaciones en un viejo reproductor, consciente de que, en algún momento, estas palabras serían la única evidencia de lo vivido. Su grabadora, vibrando con la urgencia de la verdad, era ahora el confidente mudo de la desesperación y la incertidumbre. La tensión alcanzó un nuevo clímax cuando, en un salón central decorado con insignias militares y mapas estratégicos, se produjo una reunión privada. Richard Coleman, el agente estadounidense designado para supervisar la investigación, se encontró cara a cara con el general Navarro, un veterano del aparato militar español, cuyos ojos reflejaban tanto la firmeza de la autoridad como la inquietud ante lo desconocido. En un cuarto pequeño, apartado del bullicio general, los dos hombres debatieron en voz baja, conscientes de que la magnitud del suceso podía tener consecuencias de alcance global. Coleman, con voz pausada y llena de una determinación fría, expuso su punto. El vuelo es un arma de doble filo. La tecnología de ese avión, tan avanzada que parece sacada de otro mundo, no puede caer en manos equivocadas. Tenemos la oportunidad de explotarla para avanzar en nuestra superioridad tecnológica. El general Navarro, tras unos momentos de reflexión, asintió lentamente. Entiendo tus argumentos, pero debemos mantener este secreto a toda costa. El pueblo no puede saber que hemos descubierto un artefacto del futuro, ni tampoco que hemos retenido a personas que, literalmente, no pertenecen a esta época. La tensión en la sala se palpaba en cada palabra, y el acuerdo tácito que se selló en ese instante definiría el rumbo de la historia. Mientras ambos sellaban su pacto, el destino de los pasajeros y de la tecnología oculta en aquel avión se esgrimía en la balanza de intereses que trascendían fronteras. Fuera de ese encuentro, en los pasillos fríos y desolados de la instalación, el ambiente se impregnaba de una mezcla de temor y resignación. Los pasajeros, ahora considerados meros objetos de un experimento temporal, eran conducidos de nuevo a pequeñas celdas, donde la luz del día apenas se colaba a través de rejas de hierro. Cada uno, en su soledad, meditaba sobre la irrealidad de su situación. Algunos lloraban en silencio, otros se aferraban a recuerdos de un pasado que, de repente, parecía inalcanzable, y en cada rincón, la incertidumbre se tejía con el hilo invisible del tiempo, atrapando a sus víctimas en una espiral sin salida. En medio de todo este horror, el recuerdo de aquellos 3 pasajeros desaparecidos se convirtió en una herida abierta en la psique colectiva. Nadie osaba mencionar sus nombres, pero las miradas y los susurros dejaban entrever que su desaparición había marcado un antes y un después en el ambiente. Ellos intentaron salvar lo que les era querido, pero el tiempo les reclamó, murmuraban algunos, como si ese fuera el destino ineludible de quienes osan desafiar las leyes naturales. Daniel, aún con su grabadora en mano, se desplazaba de sala en sala intentando recabar testimonios y detalles. Con voz entrecortada y mirada decidida, se dirigía a cada nuevo prisionero, buscando en sus palabras una pista, un indicio que ayudara a reconstruir el entramado de lo inexplicable. Cuéntenme, ¿alguno ha sentido que el tiempo se desvanece, que hay momentos en que el pasado y el futuro se funden en un presente indeterminado? Preguntaba con una mezcla de empatía y urgencia periodística. Las respuestas eran variadas. Algunos aseguraban haber experimentado breves lapsos de olvido. Otros relataban la sensación de ver sombras de personas queridas a lo lejos. Y en ocasiones, el silencio era la única respuesta posible, cargada de un dolor que resultaba imposible de verbalizar. Afuera, mientras la noche comenzaba a caer sobre la instalación militar, el recinto se transformaba en un escenario aún más lúgubre.
Las luces parpadeaban en sincronía con el murmullo distante de motores y de pasos que resonaban en pasillos de cemento. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, y cada sonido parecía amplificar el sentimiento de encierro y desesperanza. Los prisioneros, ahora conscientes de que sus vidas habían sido arrebatadas por un accidente del tiempo, se refugiaban en pensamientos de resistencia, o, en el mejor de los casos, en la resignación de un destino ineludible. En un pequeño rincón, Daniel revisaba una de sus grabaciones, escuchando atentamente la voz de un pasajero que relataba cómo, durante el vuelo, había sentido que algo se desprendía del universo, que el tiempo se había quebrado como un cristal. Era como si cada segundo estuviera suspendido en el aire, sin posibilidad de avanzar o retroceder, decía el hombre con voz apagada, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Esa confesión, tan íntima y desgarradora, se grabó en el alma de Daniel, quien entendía que cada testimonio era una pieza vital en el rompecabezas de la anomalía. Mientras tanto, en una sala privada y apartada del resto de la instalación, la reunión entre Richard Coleman y el general Navarro continuaba. Con documentos y mapas extendidos sobre una mesa, ambos hombres discutían los próximos pasos. Coleman, mirando fijamente a Navarro, afirmó con voz medida: «No podemos permitir que esta información se haga pública. Si la gente supiera que hemos retenido a viajeros del futuro, el caos sería inevitable. Además, la tecnología de este avión puede abrir nuevas puertas para nosotros. Debemos estudiarla y, si es posible, replicarla para fortalecer nuestra posición en el mundo». El general Navarro, con semblante grave, replicó: «Lo entiendo, pero también debemos considerar el lado ético. Estas personas son vidas humanas, no simples piezas de un inventario militar. Sin embargo, la magnitud de lo sucedido nos obliga a actuar con firmeza». El acuerdo se selló en un apretón de manos frío y definitivo, mientras fuera, en los pasillos y celdas, el tiempo parecía detenerse en un eterno lamento. La noche avanzaba y el sonido distante de una sirena anunciaba el cambio de turno en la guardia. Los prisioneros, aún en su incertidumbre, se dejaron arrullar por un silencio que no prometía salvación, sino más bien el advenimiento de una nueva pesadilla. Daniel Márquez cerró su grabadora por un momento, escondiéndola meticulosamente como había hecho desde el momento en que se percató que se estaban requisando todos los objetos electrónicos, y observando a través de una pequeña ventana las sombras que se alargaban en el exterior, preguntándose si alguna vez volverían a ver la luz del día en la misma forma. En ese instante, un eco de pasos apresurados y órdenes en voz baja recorrió el pasillo principal. Las noticias de la desaparición de los 3 pasajeros que habían intentado comunicarse con el pasado se habían extendido rápidamente, y la alarma en los altos mandos se hacía cada vez más intensa. Nadie sabía si aquello era una manifestación de la inestabilidad temporal, o simplemente el precio a pagar por desafiar el destino. Pero, en el fondo, el sentimiento era el de una irrevocable pérdida. La esperanza de rescatar lo que se había desvanecido parecía cada vez más lejana. Mientras la madrugada se asomaba con un tenue resplandor, Daniel se acercó a una puerta metálica fuertemente custodiada. Allí, en una sala de control improvisada, se encontraba un pequeño grupo de altos oficiales, revisando informes y datos que, aunque fragmentados, mostraban una imagen perturbadora. El vuelo había sido detectado en múltiples zonas temporales, y la tecnología que lo había impulsado parecía desafiar todas las leyes conocidas. Con el ceño fruncido, Daniel grabó aquella conversación furtiva, sabiendo que en cada palabra se escondía la clave para entender la magnitud de lo ocurrido. El capítulo cerraba con un giro que dejaba a todos al borde del abismo. En una sala apartada, iluminada tenuemente por la luz intermitente de un proyector antiguo, Richard Coleman y el general Navarro se reunieron por última vez. Con la convicción de quienes saben que han sellado un destino irreversible, ambos acordaron lo siguiente: mantener en secreto la existencia del vuelo, proteger a los pasajeros a toda costa y explotar la tecnología del avión para fines estratégicos y militares. La decisión, tomada en el silencio de una noche que parecía eterna, sellaba el destino de los prisioneros del tiempo y abría la puerta a un futuro incierto y lleno de ambigüedades. Mientras la cámara de la grabadora de Daniel Márquez seguía grabando, la voz del periodista se alzó en un susurro final, casi un juramento. «Si alguien escucha esto, que sepa que hoy el tiempo se ha revelado.
Somos prisioneros de un destino que desafía la razón, y aunque nos quieran callar, nuestra historia, nuestra verdad, sobrevivirá en cada latido de este extraño presente. La oscuridad se hizo aún más densa en la instalación, y el eco de aquel juramento se esparció por los pasillos como una promesa inquebrantable. Los prisioneros, encerrados en celdas de acero y recuerdos, esperaban el amanecer con la incertidumbre de quienes han visto el tiempo romperse en 1000 pedazos. Mientras tanto, la conspiración que se tejía entre los altos mandos, la alianza entre Estados Unidos y España para explotar el poder del avión, permanecía oculta tras puertas cerradas, dejando la interrogante de si algún día la verdad saldría a la luz. Así concluye este capítulo, en el que el miedo, el desconcierto y la ambición se entrelazan para formar el intrincado destino de aquellos que se atrevieron a cruzar la frontera del tiempo. Con la grabadora aún encendida y la esperanza flotando en un delicado equilibrio, el futuro de los prisioneros del tiempo queda sellado en un pacto oscuro, mientras afuera, en la vastedad de una noche sin fin, se insinúa que la historia aún no ha terminado.